Te damos gracias, Señor Jesús, por permitirnos seguir aprendiendo de tu palabra, que nos ayuda en nuestro diario vivir, mi Señor. Te pido por aquellos hermanos que aún no se conectan, que aligere sus pasos, mi Señor, y quite todo obstáculo, Señor, para que no se pierdan esta cena espiritual que les traes el día de ahora, mi Señor. Quedamos reunidos en tu nombre, mi Señor Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a seguir hablando de Balaán. A terminar la parte número 2, del capítulo 23 24 de Números. Eh, el tema de ahora se llama Balaán, bendición a Israel y profecías. Ahora el Señor pues, quiere que aprendamos que Dios solo desea darnos bendición, ¿verdad? Y que ninguna fuerza del mal tiene poder para cambiar eso, ¿verdad? Que debemos mantenernos siempre como un pueblo apartado para Él, haciendo siempre su voluntad y siguiendo su camino. Así gozaremos siempre de su bendición y alcanzaremos pues la salvación, ¿no? Fíjese que pues, antes de entrar al tema, me llamaba la atención dos metáforas que habla San Mateo 15, perdón, San Mateo capítulo 5 del 13 al 16, donde habla sobre la sal y la luz. Y a mí me llamaba la atención y eso cómo en nuestra vida práctica podemos aplicarlo. No sé si alguno de ustedes, ¿qué entiende cuando habla sobre la sal, que tenemos que ser sal y luz? Vamos a ver, ¿quién quiere participar? Yo, con gusto. Dígame. Cuando el Señor nos manda a nosotros a hacer luz, porque a veces hay gente que se acerca a nosotros buscando un consejo, un consuelo. Y cuando nosotros estamos llenos de Dios, nosotros podemos dar un consejo, una orientación en base a los caminos y los preceptos de Dios. Y entonces ahí estamos siendo luz para otros. Luz para orar, luz para perseverar, luz para aceptar una dirección espiritual y entonces somos luz. Claro, nosotros por nuestra propia cuenta nada somos. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo de Dios para poder irradiar esa luz. Y entonces a veces decimos también que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces cuando nosotros realmente nos abrimos a esa presencia y el Señor nos llena, es cuando podemos ser luz, porque transmitimos lo que Él nos llena, lo que Él nos da. Es decir, no por nuestras propias fuerzas, pero solo si estamos llenos de Dios podemos dar luz a los demás en ese mismo sentido. Y cuando decimos somos sal, realmente la sal le da sabor, vea. Los frijoles sin sal son horribles y son comida, pues cuando le ponemos salitas saben diferentes. Entonces nosotros también estamos llamados a alegrar la vida de los demás. La vida, por ejemplo, de los Amén. ancianos en soledad, ¿verdad? Nosotros llegamos y les damos alegría, le estamos poniendo ese sabor a la vida, llevando una oración, llevando una ayuda, tantas formas en las que nosotros podemos contribuir con otros. Insisto, siempre solo llenos de Dios podemos hacerlo y de la mano de Él, porque si no estamos llenos, nada podemos dar. Amén. Ok, amén. Muchas gracias, hermano. Dice que, eh, quizás leo rápidamente lo que la palabra de Dios nos dice en San Mateo. Eh, Ustedes, dice, son la sal de este mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada. Así que se la tira si la tira a la calle, la gente la pisotea. Ustedes son luz de este mundo.
una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse. Palabra de Dios, te la vamos, Señor. Entonces, la pregunta aquí es cómo llevar estas dos metáforas a la vida diaria, a nuestro diario vivir, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la enseñanza o cómo lo podemos practicar, digamos? ¿Verdad? Primero, pues, nuestra iglesia católica, pues, ser sal y luz no es un concepto abstracto, sino una misión práctica que se vive en nuestra vida diaria. El Papa Francisco, pues, solía recordar, ¿verdad? Que la santidad se encuentra en los santos, ¿verdad? De la puerta de lado, ¿verdad? Y eso nos lleva a cómo ponerlo en práctica, cómo ser sal en el día a día, ¿verdad? Cómo preservar ese sabor, ¿verdad? O dar sabor, ¿verdad? Y uno, en la vida práctica, uno podemos, por ejemplo, combatir el chisme, ¿verdad? O sea, frenar las críticas destructivas en el trabajo, por ejemplo, en la familia, ¿verdad? Muchas veces tu silencio o tu defensa de lo ausente presenta la dignidad de los demás, ¿verdad? Y también otra, podemos inyectar esperanza, ¿verdad? Frente a mucha gente que está llena de mucho pesimismo, hay de queja, ¿verdad? Ya hablábamos sobre la murmura y la queja, ¿verdad? Aporta una palabra de aliento, ¿verdad? De optimismo, alegría, ¿verdad? Fundamentada en la fe, ¿verdad? A eso nos llama el Señor, que nosotros debemos de inyectar esa esperanza, ¿verdad? Trabajar con honestidad, ¿verdad? Es decir, tenemos que cumplir con nuestros deberes, con excelencia, con ética, ¿verdad? Sin caer en aquellos pequeños actos que le llaman la corrupción, ¿verdad? O andar poniendo trampas, ¿verdad? O, o servir sin buscar aplausos, ¿verdad? Sin que llevarme yo los honores, ¿verdad? Hay que ayudar a los demás en silencio, ¿verdad? Eso es ser sal, ¿verdad? Nuestro diario vivir, ¿verdad? También la otra que habla cómo ser luz, ¿verdad? También el día a día, ¿verdad? Cómo guiar, cómo iluminar, cómo reflejar, ¿verdad? Y un componente práctico que podía ser defender la verdad siempre, ¿verdad? Siempre hay que hablar con mucha claridad, ¿verdad? Y caridad, ¿verdad? Cuando uno ve que hay situaciones injustas, ¿verdad? O hay abuso, ¿verdad? También hay que ser, testimoniar con coherencia, ¿verdad? Hay acciones, pues, que coinciden con tu fe y la mía, ¿verdad? Pero que tu paciencia al manejar tu fidelidad conyugal o generosidad sea un faro para otro, ¿no? O sea la luz para otro, ¿verdad? Eh, y también ser luz pues nos lleva a consolar en el sufrimiento, ¿verdad? Muchas veces cuando a alguien se le muere un pariente, la mamá, el papá, eh, el pésame que uno le da, pues viéndolo profundamente, no es como arroparse pues a Dios, porque es el único consuelo, ¿verdad? Sin embargo, pues uno les dice, pues sí, te doy mi sentido pésame, ¿verdad? Pero algunos posiblemente se sientan fortalecidos de ese acompañamiento, pero o a consolar en la enfermedad, ¿verdad? Tu presencia y la mía, pues el interés pues llevan a la luz de Cristo, ¿verdad? Te sacan de la oscuridad, ¿verdad? Muchas veces orar nos da vergüenza, no tendría que darnos vergüenza orar, ¿verdad? Al contrario, ¿verdad? Tenemos que estar claros en lo que el Señor nos ha enseñado, ¿verdad? Eh, que nos bendice, hay que bendecir los alimentos, ¿verdad? Y hay que tener mucha fe a la hora de que usted está orando, ¿verdad? Porque si usted no pide con fe, es bien difícil que el Señor le escuche, ¿verdad? Entonces, me llamaba la atención el San Mateo, el Evangelio del día martes, que hablaba sobre la sal y ser luz del mundo, ¿verdad? Y eso quería como compartirles a ustedes para que veamos el compromiso que tenemos, ¿verdad? De ser sal y de ser luz, ¿verdad? En su familia, en su trabajo, en la calle, qué sé yo, ¿verdad? En el lugar donde usted vaya tiene que ser sal y tiene que ser luz, ¿verdad?
Bueno, en la clase anterior, pues Maite muy bien nos hablaba de Balaán, que se llamaba el encuentro con el ángel del Señor, ¿verdad? Que está basada en Números 22, ¿verdad? Y habían como unos elementos que Maite nos hablaba, ¿verdad? Y en qué, como en quién confiamos, ¿verdad? Una pregunta, ¿en quién confiamos, ¿verdad? Y debemos dirigir nuestra mirada a Jesucristo crucificado, ¿verdad? Y que en el sufrimiento no está la respuesta, sino que Jesús ya venció la dificultad que estamos pasando en la cruz, ¿verdad? Es decir, en Él es el único que tenemos que confiar, ¿verdad? Aquel que confía en el hombre, pues está perdido, ¿verdad? O estamos perdidos los que confiamos en otro hombre, ¿verdad? Porque en el único que tenemos que confiar, pues es en Jesucristo, ¿verdad? Nos decía la clase pasada, ¿verdad? Además se hablaba que hay que seguir la instrucción de Dios, ¿verdad? No sé si ustedes quedaron reflexionando y se hicieron la pregunta, honestamente sigo las instrucciones que Dios me da, ¿eh? A través de su pastoreo, sigo esas instrucciones, ¿verdad? Porque el Señor nos da muchas instrucciones, ¿verdad? Porque sabe de la debilidad del ser humano, ¿verdad? Sabe la debilidad suya, la debilidad mía, él la conoce, ¿verdad? Sabe que el corazón del hombre también alberga esa lucha entre la carne y la espiritualidad, ¿verdad? Hay una lucha constante, ¿verdad? Y cuando se nos cierran los caminos, pues se nos dice, no, es para protección de usted y de mí, porque esa es a veces queremos que Dios nos diga así lo que nosotros queremos, ¿verdad? Me voy a pastorear, dice, voy a ir a ver que yo sé que Dios me va a dar lo que yo quiero y cuando llega, pues, a mí me ha pasado, ¿verdad? Uno llega a pastorearse y todo lo contrario, ¿verdad? Y no es porque Dios no le quiera conceder lo que usted le está pidiendo, lo que yo le estoy pidiendo, es porque Él considera, ¿verdad?, de que no le conviene eso que usted está pidiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor pues conoce nuestro corazón, ¿verdad? Él conoce la intención de su corazón y el mío, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, pues cuando andaban, Jesús se fue al desierto, pues Satanás, ¿verdad?, le ofreció muchas cosas, ¿verdad? Todos los reinos, pues, le ofreció, ¿verdad? Es decir, Satanás nos ofrece muchas cosas, ¿verdad?, para que desobedezcamos a Dios, ¿verdad? Y de repente le cae una enfermedad a un familiar y le dice, vaya, ahí está tu Dios. Pedirle a tu Dios a ver si lo sana, ¿verdad? Y muchos somos débiles y caemos en eso, así tiene razón, ¿verdad? Tanto que yo voy a mi redil, voy a mi asamblea, voy a misa, y a mí me pasan estas cosas, ¿verdad? Y muchas veces Dios permite ese tipo de situaciones para ver qué tan fortalecido usted está o yo estoy con Él, ¿verdad? Y tengan la seguridad que Él, en la debilidad suya, en la mía, Él va a entrar y nos va a sacar de donde estamos, ¿verdad? Porque el Señor conoce su corazón, ¿verdad? Conoce el mío, conoce la intención suya, ¿verdad? De qué estamos hablando, pero debemos mantenernos firmes, ¿verdad? Y confiar en que Dios, pues, es el único, es la única respuesta, pues, no hay más, ¿verdad? Usted abre la palabra de Dios, ahí está la respuesta a todo. Si ustedes se fijan, las Sagradas Escrituras nunca pasa de moda, ¿verdad? ¿Y desde cuándo está la palabra de Dios, ¿verdad? Por más inteligencia artificial, por más tecnología, nada, pues, la Biblia nunca pasa de moda, ¿verdad? Porque el amor de Dios pues, no tiene límite, la verdad, ¿verdad? Que cumplir su voluntad, ¿verdad? Dios pues se puede valer de cualquier cosa, ¿verdad? Usted no se imagina, ¿verdad? ¿Verdad? El Señor pues sabe cuántas veces nos ha llamado, ¿verdad? ¿Verdad? Usted ha caído, cuántas veces ha caído, aunque usted ha sido ya convertido, ¿verdad? Porque el hecho de que usted se convirtió en el retiro no significa que ahí usted se hizo santo, ¿no? Cuando usted salió de su retiro, ahí comienza su retiro, el verdadero retiro, ¿ah? El retiro de la vida. ¿Que vamos a caer? Sí, vamos a caer. Es así, pues, vamos a caer, ¿verdad? Pero tenemos una ventaja, ¿verdad? Que si confiamos en Él, pues nos vamos a levantar con mucha facilidad, ¿verdad?
¿Cuántas veces no le hemos desobedecido a Dios? ¿Verdad? ¿Cuántas veces? Si hemos golpeado una o tres veces para que se cumpla mi voluntad, ¿verdad? Y no la de Él, ¿verdad? Muchas veces queremos que se cumpla la voluntad, y de eso hablaba Maite la vez pasada, ¿verdad? Eh, no esperemos porque se nos hable por medio de un burro, ¿verdad? Como nos explicaba Maite, ¿verdad? Que podamos obedecer, ¿verdad? Que Balaam, pues como le pegó tres veces, ¿verdad? Y le habló el burro, ¿verdad? Dios nos puede hablar bastantes veces, pues puede que una piedra nos hable, ¿verdad? No esperemos ahí, hay que ser obedientes, ¿verdad? Cuando nos cierra el camino, cuando las cosas no salen como queremos, es porque Él tiene un mejor plan para nosotros, ¿verdad? Y quiere que sigamos ese plan, ¿verdad? No el plan de nosotros, ¿verdad? Obviamente que eso no le limita a usted, que usted puede elaborar un plan de vida, pero siempre a la luz de Dios, ¿verdad? Porque si usted lo hace a la luz suya, va a estar complicado que ese plan se ejecute, ¿verdad? Bueno, así que hagamos que nuestra vida pues sea eh, más en santidad. Prácticamente de eso se hablaba la clase pasada. Ya metiéndonos de lleno a la clase del día de ahora, ¿eh? Esta cena espiritual, así le llamo yo, una cena, ¿verdad? Que Dios nos invite el día de ahora a cenar con Él, ¿verdad? Y les voy a leer, porque la bendición de Dios siempre viene, ¿verdad? Voy a leer números 23, capítulo 23, del 1 al 6, ¿verdad? Y dice, entonces Balaán le dijo, construyanme aquí 7 altares y prepárenme 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo lo que Balaán le dijo, y entre los dos sacrificios, un becerro y un carnero en cada altar. Luego Balaán le dijo a Balac, quédate junto al sacrificio mientras voy a ver si el Señor viene a encontrarse conmigo. Luego te comunicaré lo que Él me dé a conocer. Y Balaán se fue a una colina desierta, donde Dios se le apareció a Balaán y le dijo, he preparado 7 altares y en cada uno he ofrecido un becerro y un carnero. Entonces el Señor puso en los labios de Balaán lo que tenía que decir, ¿va? Y le dijo, regresa a donde está Balac y dile lo mismo que yo te he dicho. Balaán regresó y encontró a Balac de pie, ¿va? Junto al sacrificio, en compañía de todos los jefes moabitas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La palabra de Dios, mis queridos hermanos, se centra en la rectitud, o la intención de un culto, una misión absoluta, ¿verdad? A la soberanía de Dios, ¿verdad? Frente a la tentación de las supersticiones, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la enseñanza concreta, ¿verdad?, de esta palabra que acabamos de leer para poner en práctica de nuestra vida? Lo primero es purificar la oración, ¿verdad? Bueno, o sea, pedir según la voluntad de Dios, no la nuestra, ¿verdad? No la nuestra. Entonces nos enseña que Balac pretendía que Dios maldijera a Israel, ¿verdad?, para su propio beneficio, ¿verdad?, político. En el catolicismo pues nos enseña que Dios no es un servidor de nuestros caprichos, ¿verdad?, o egoísmo, ¿verdad? Nada que ver, ¿verdad? Nada que ver. Tenemos que adherirnos a la voluntad de Él. Entonces, al momento de orar, ¿verdad?, ya sea por una intención personal, ¿verdad?, o por un trabajo, o por una enfermedad, o un problema familiar, se debe incluir siempre, ¿verdad?, la actitud de Jesús, ¿verdad?, en el Getsemaní, ¿verdad? Pero no se haga, dijo Jesús, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así le dijo Jesús a Dios, ¿verdad? La oración, pues, en nuestra Iglesia Católica busca transformar, ¿verdad?, tu corazón,
busca transformar mi corazón, no cambiar la mente de Dios, ¿verdad? Es imposible que nosotros querramos cambiar la mente de Dios, ¿verdad? También otra enseñanza que nos deja esta palabra es rechazar las supersticiones, ¿verdad? Y esa mentalidad mágica que uno a veces cree, ¿verdad? Los enseña que construir 7 altares y ofrecer sacrificios rituales con la idea de obligar a Dios a actuar, ¿verdad? Es el núcleo, ¿verdad?, de la superstición, ¿verdad?, la cual pues está condenada por el catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad?, en el numeral 2111, ¿verdad? Entonces nos lleva a poner en práctica, pues, a desterrar cualquier práctica donde se traten las realidades sagradas como amuletos, ¿verdad? A estas alturas, pues usted y yo no tenemos que andar con amuletos, ¿verdad? Muchas veces los hombres andamos ahí, cositas ahí, ¿no?, que esto me va a salvar, ¿verdad? No, ¿verdad? Mentira, ¿verdad? No le va a salvar, ¿verdad? Y esto incluye, pues, muchas veces hacer cadenas de oración por miedo a una desgracia, ¿verdad? O usar imágenes para la buena suerte, ¿verdad? Es que esta imagen de mi buena suerte, ¿verdad? Dice que la palabra de Dios, en la palabra de Dios no, Dios no, nunca nos desea suerte, ¿verdad? Nos desea éxito. Eso nos enseña el Señor, ¿verdad? Porque la suerte es una cuestión transitoria, ¿verdad? El éxito no, ¿verdad? Porque eso Dios nos lo da, ¿verdad? Eh, eh, el sacrificio, pues, agrada a Dios, ¿va? Es un corazón contrito, ¿va?, y humilde, ¿va? Como dice el Salmo 51, ¿va? Contrito y humillado, ¿va? Entonces, también nos lleva a ser portadores exclusivos de la verdad, ¿va?, y la bendición, ¿va? Esto es una enseñanza de lo que acabamos de leer de la palabra del Señor, ¿va? Dios, mis hermanos, intersecta a Balaán y le dice, ¿va?, vuelve a Balac y habla así, o sea, Dios purifica los labios, pues, del, del divino para que solo pronuncie la verdad. Muchas veces Dios nos manda a decir cosas, pues, que tenemos que decir, ¿verdad? Y a veces no lo decimos porque tenemos miedo. En la práctica, pues, un católico bautizado, ¿verdad?, como usted y yo, ¿verdad?, debemos de cuidar que nuestras palabras, pues, eh, o sus palabras construyan y bendigan, ¿verdad? Nunca que maldigan, ¿verdad?, o destruyan en el día a día, ¿verdad? Esto se aplica evitando, como decíamos anteriormente, ya en la motivación, el chisme, ¿verdad?, la difamación, la crítica destructiva, ¿verdad?, hacia los demás, ¿verdad? Especialmente cuando hay una presión social, ¿verdad?, o interés por personales, ¿verdad?, de por medio, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Otra enseñanza que nos deja es la docilidad, ¿verdad?, al Espíritu Santo, ¿verdad?, en el silencio, ¿verdad? Balaán se aparta, ¿verdad?, a un lugar solitario, ¿verdad?, esperando el encuentro con el Señor, ¿verdad? Cuando nosotros nos vamos a orar solitos, nos apartamos, ¿verdad?, porque queremos escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Y usted puede escuchar la voz de Dios, o yo la puedo escuchar, puede guardar silencio, ¿verdad? Dios le va a hablar, ¿sí? Dios le va a hablar, ¿verdad? Entonces, en la práctica, pues, frecuentar la adoración eucarística, pues, o el silencio interior, ¿verdad? Que tenemos que hacerlo cuando oramos, ¿verdad?, para escuchar lo que Dios quiere, ¿verdad?, poner en nuestra boca y en nuestra vida, pues es indispensable, ¿verdad?, apartarse del ruido del mundo, ¿verdad?, apartarse del ruido del mundo, ¿verdad?, y presentarse ante Él, ¿verdad?, con las manos vacías, ¿verdad?, listo para escuchar su palabra, ¿verdad? Y posiblemente la palabra que nos diga no nos guste, ¿verdad?, no nos guste, ¿verdad?, aquello que le hemos pedido y que no se ha concedido, ¿verdad? Mis hermanos, muchas veces Dios le va a decir que no, ¿verdad? Bueno, yo ya les he comentado a ustedes, le pedí a Dios que nos diera un hijo con mi esposa y no, dijo no, ¿verdad? Pero nos mandó
a mi Mateo. Nos compensó ahí, pues, ¿verdad? O sea, dijo, no, pero lo voy a compensar con esto, ¿verdad? Y, perdón, y eso me llena, de verdad, ¿no? Que Dios siempre cumple los deseos del corazón, ¿no? Eh, 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 yo, pues, hasta el día de hoy me siento satisfecho, ¿no? Con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios me ha mandado varias, yo siempre digo que tengo dos hijas, ¿va? Y un varón, un varón, dos hijas y un varón. Que por cierto, una ya se casó a lo civil el sábado pasado, el día que cumplí años, ¿va? El sábado, 6 de junio. ¿Va? Y me siento satisfecho, ¿va? Porque Dios ha permitido ya que salgan adelante, ¿va? Y bueno, volviendo a la docilidad del Espíritu Santo, pues en el silencio, pues, como les decía, Balaán se aparta del lugar, ¿verdad? Así como lo hacemos muchas veces nosotros, ¿no? Eh, eh, frecuentar la oración, pues, eucarística, como le decía, en el silencio, ¿verdad? Para escuchar lo que Dios nos quiere poner en nuestra boca y en nuestra vida, ¿verdad? Queridos hermanos, la voluntad de Dios, pues, es siempre la de decidir, ¿verdad? A su pueblo, y contra esa voluntad ninguna fuerza del mal, ¿verdad? Ni del mundo, ni Satanás puede hacer nada, ¿verdad? Contra Dios, ¿verdad? Nada. ¿Eh? Si Dios está con nosotros, ¿verdad? Y nosotros con Él, aunque Satanás, ¿verdad? Que yo le llamo el enemigo, quiere hacernos daño, no se le permite, ¿verdad? Buscando y acercándonos a Dios, mis queridos hermanos y hermanas, encontraremos la bendición que necesitamos, ¿verdad? Que necesita usted y yo, ¿verdad? Dios, no, Dios de verdad no le desea el mal, ¿verdad? No le desea el mal. O sea, Dios no desea el mal para sus hijos, ¿verdad? Todo lo contrario. No porque seamos buenos o que no seamos pecadores, ¿verdad? Sino porque Dios nos ama de verdad, ¿eh? Y nos perdona, y es por eso que, por lo que somos acreedores a la bendición, ¿verdad? Que viene de Él, ¿verdad? Es como una madre, ¿verdad? No se ha fijado usted, yo, vos ponés de modelo a la mamá, ¿verdad? El hijo, por muy malo que sea la mamá, ahí está siempre, ¿verdad? Siempre está ahí la mamá. Quizás uno de varón se corre, ¿verdad? El papá, ¿verdad? Pero las madres ahí están siempre, pues. Las madres tienen algo especial que Dios les ha dado a ellas. Así como Dios, por muy malo que uno sea, Dios siempre está con uno. Pero uno tiene que pedirle perdón por todas aquellas cosas que no le agradan a Dios, güey. Porque Él conoce la intención de su corazón y el mío. Aunque busquemos en otros lugares, pero aunque cambiemos de estrategia, el Señor sabe lo que de verdad usted y yo necesitamos. Y eso nos dará, porque su voluntad es perfecta. Usted no se preocupe si no le da aquello que usted siempre le ha pedido, ¿no? La voluntad de Él es perfecta, ¿no? Y quizás no se lo dio porque no le conviene en este momento a usted. Y posiblemente nunca le conviene eso que le ha pedido. Entonces tenemos que confiar en la voluntad del Señor, ¿verdad? ¿Verdad? Porque ahora, ¿en qué nos bendice Dios, verdad? ¿En qué nos bendice Dios, verdad? Leo para ustedes Números, capítulo 23 de 7 al 9. Entonces Balaam pronunció esta profecía desde las montañas del oriente, desde Arán, me hizo venir Balac, rey de Moab. Ven, me dijo, maldíceme a Israel, deséale el mal al pueblo de Jacob. Pero, ¿cómo maldecir al que Dios no maldice? ¿Cómo desear el mal si el Señor no lo hace? Desde estas altas rocas puedo verlo, desde estas colinas lo miro. Es un pueblo que vive apartado, distinto de los otros pueblos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Lo que acabamos de leer, mis estimados hermanos y hermanas, se centra en reconocer, ¿verdad? Valorar la identidad del pueblo de Dios, ¿verdad? Eh, como una comunidad santa, ¿verdad? Una comunidad santa, llamada a vivir en el mundo, pues estamos en el mundo, pero sin contaminarnos, ¿verdad? Con los criterios del mundo, ¿verdad? Estamos en el mundo, pues no debemos de contaminarnos con los criterios que el mundo nos da, ¿verdad? Para un católico, pues las enseñanzas concretas para poner en práctica, según la palabra que acabamos de leer, ¿eh? Tenemos que vivir la santa distinción, ¿verdad? Es decir, estar en el mundo sin ser del mundo, ¿verdad? Vivir la santa distinción es estar en el mundo sin ser del mundo. La frase el pueblo que vive aparte no significa aislamiento, ¿verdad? Físico, sino una distinción moral, ¿verdad? Ética y espiritual, ¿verdad? Fíjense que el Concilio Vaticano II recuerda que los católicos están llamados a hacer la luz, ¿verdad? Sal y luz, ¿verdad? Lo que hemos leído, ¿verdad? Sal y luz, ¿verdad? Dentro de la sociedad, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que usted puede estar, ¿verdad? Donde están aquellos que no son convertidos, ¿verdad? Ateos, protestantes, todos aquellos, ¿verdad? Pero usted tiene que ser luz, yo tengo que ser luz, yo tengo que ser sal, usted tiene que ser sal, ¿verdad? Eh, entonces, mi querido hermano, no te dejes arrastrar, ¿verdad? O no nos dejemos arrastrar por la corriente, ¿verdad? Moda, ¿verdad? O ideologías del mundo, la famosa ideología del género, ¿verdad? Que nos han querido convencer, ¿verdad? Que un niño puede vestirse como niña y viceversa, ¿verdad? No, la palabra de Dios es bien clara, ¿verdad? Hombre y mujer creó, no hay donde perderse ahí. ¿Mm? Pero esas son ideologías que el mundo nos quiere vender, ¿verdad? ¿Verdad? Que contradice, pues, a todas luces el evangelio, ¿verdad? Como el relativismo, el materialismo o el egoísmo, ¿verdad? Usted y yo debemos de poner en práctica los valores, ¿verdad? Cristianos, ¿verdad? Tanto en su trabajo, ¿verdad? En sus estudios, incluso en tus redes sociales, ¿verdad? En las redes sociales usted puede ver que la gente dé cuenta que usted es sal, que usted es luz del mundo, ¿verdad? Y eso lo va a hacer ver diferente, ¿verdad? O anticuado, ¿verdad? Lo que pueden las redes sociales, ¿verdad? Que somos la luz del mundo, ¿verdad? Eso es anticuado, ¿verdad? También nos enseña que debemos reconocer eh, el valor de identidad en los ojos de Dios, ¿verdad? Balaam pues, contemplaba a Israel desde la cima, ¿verdad? De la roca, ¿verdad? Como decía la palabra de Dios, ¿verdad? Y ve la grandeza del pueblo, ¿verdad? No por sus méritos, sino porque Dios los ha elegido y bendecido, ¿verdad? Dios a usted también lo ha elegido, a mí me ha elegido, no solo al pueblo de Israel, ¿verdad? Ante las crisis de identidad, la baja autoestima o el miedo al rechazo social, usted y yo debemos de recordar que tu dignidad, ¿no? Del Hijo de Dios adquirida en el bautismo, ¿verdad? Tu valor no depende de la aprobación de las naciones, ¿verdad? No depende de eso, ¿verdad? O de la sociedad, ¿verdad? O de los likes que te dan ahí en Instagram, en Facebook, ¿verdad? En TikTok, o el éxito económico, ¿verdad? No, ¿verdad? Sino el amor, ¿verdad? Incondicional que Dios nos tiene, ¿verdad? Que le tiene a usted y me tiene a mí, ¿verdad? También nos enseña que defender y valorar la comunión con la iglesia, ¿verdad? Prácticamente la palabra de Dios pues destaca la unidad de Israel, ¿verdad? Como un solo cuerpo frente a los pueblos paganos, ¿verdad? Es decir, evita el individualismo, ¿verdad? Espiritual, ¿verdad? El famoso, por ejemplo, creo en Dios, ¿verdad? Pero no en la iglesia.
cree en Dios, pero no en la iglesia. Imagine cuántos cantantes hay en el mundo que han ganado miles de millones de dólares, han hecho miles de canciones y ni tan siquiera le han hecho una, ¿no?, a nuestro creador, ¿verdad? Ni tan siquiera, pues. Como decía Leodán equivocadamente, ¿verdad? Que cantar, dice, es rezar dos veces, dice. Pero él, el cantar no explica que cantar, ¿verdad? No dice alabar al Señor, ¿verdad? O cantarle al Señor, ¿verdad? Es como orar dos veces, ¿verdad? Pero eso es lo que el mundo les dice, ¿verdad? Hay que poner en práctica, mis estimados hermanos, la fe, ¿verdad? Integrándonos activamente, pues, eh, bueno, en la comunidad católica de Salvador del Mundo, su parroquia, ¿verdad? Debemos de participar en los sacramentos, ¿verdad? Activamente y apoyando, pues, a tu comunidad, a tu iglesia, ¿verdad? Apoyando con tu ayuda económica, con tu ayuda física, ¿verdad? La fe católica, mis estimados hermanos, se vive, ¿verdad? Se vive y protege, se protege en comunidad, ¿verdad? Como el pueblo de Balaam vio acampado, ¿verdad? Y, 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 y debemos de mantener también, nos deja como enseñanza esta cita que leímos, mantener la firmeza, ¿verdad?, frente a la presión social, ¿verdad? Se ha fijado que muchas veces nos sentimos presionados, ¿verdad? Y a veces nos lleva a hacer cosas que le agradan al mundo, no lo que le agrada a Dios, ¿verdad? Porque hay una presión social, ¿verdad? Porque hay una moda, ¿verdad? Entonces, ante eso debemos de mantenernos firmes, ¿verdad? Firmes en hacer aquellas cosas que le agradan al Señor, ¿verdad? No lo que le agrada al mundo, ¿verdad? Balá pues llevó a Balaán a lo alto de las montañas, ¿verdad?, para que compartiera su mirada de desprecio hacia Israel, ¿verdad? Sin embargo, pues la mirada de Dios pues prevaleció sobre los planes humanos, ¿verdad? ¿No? Entonces la mirada de Dios pues debe de prevalecer sobre sus planes, ¿verdad? Todo lo que usted haga, mi querido hermano y hermana, hágalo sobre la luz de Cristo. Todo lo que usted quiera emprender, ¿verdad?, hágalo sobre la luz de Cristo. Porque usted lo hace de esa manera, usted va a tener éxito, no suerte, éxito. Eso es lo que usted o yo podemos tener, ¿verdad? Cuando las personas influyentes, ¿verdad?, amigos, familiares, ¿verdad?, lo presionan o me presionan para que juzguemos, ¿verdad? Y muchas veces eso nos lleva a dejar de lado tu fe y la mía, ¿verdad? O, o muchas veces actuamos en contra de nuestra conciencia, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues tenemos que elevar la mirada a Dios, ¿verdad?, en la oración, ¿verdad? Cuando usted se sienta de esa manera, eleve la mirada al Señor, ¿verdad? Hínquese, pues, doble rodillas ante el Señor, ¿verdad? Había que pedirle la gracia, ¿verdad?, de ver las situaciones de una perspectiva como la ve Él, ¿verdad?, una perspectiva divina, ¿verdad?, y no desde la perspectiva de nuestros propios prejuicios, ¿verdad? Porque nosotros nos equivocamos, de verdad que nos equivocamos, ¿verdad? Y fíjense que Maite no me va a dejar mentir, pues el hecho que Dios nos utilice a nosotros, ¿verdad?, muchas veces ni nos acordamos que es lo que Dios nos dijo, pero Dios habló, ¿verdad?, a través de nosotros, ¿verdad? Pero Dios tiene esa perfección que pone esa semilla en ustedes, ¿verdad? No obstante, la clase nos la perfilamos nosotros primero, ¿verdad? Y vemos y de esto que está aquí, en qué hemos fallado, en qué hemos fallado.
Y comenzamos a pedir al Espíritu Santo que nos diga, que nos hable, ¿verdad? Para poder eh, traerles esta palabra que todos los miércoles, con mucho gusto, nosotros lo traemos, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, había que pedir la gracia, ¿verdad? De ver las situaciones desde la perspectiva divina, ¿verdad? Y no de nuestros prejuicios, ¿verdad? Porque nuestros prejuicios pues son malos, ¿verdad? Leamos Hechos 16, capítulo 16, versículo 31. Ellos contestaron, cree en el Señor Jesús y y obtendrás la salvación tú y tu familia, palabra de Dios. Mire qué bonito. Cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú y tu familia. Nos cuesta creer en el Señor. No debería de costarnos, ¿eh? Nosotros somos un pueblo que vive apartado, ¿eh? Y apartado del mal, ¿verdad? Pero seguimos viviendo en el mundo, ¿verdad? Pero sin apartarse de él, ¿verdad? Usted y yo vivimos en el mundo, pero que se nos note, ¿verdad? Esa sal, ¿verdad? Esa luz, ¿verdad? Porque esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Que seamos distintos a lo que antes éramos, pues. ¿Se recuerda usted, más de alguna vez se ha puesto a reflexionar cómo era usted antes de convertirse? ¿O cómo éramos antes? Antes nos daba vergüenza orar, ¿verdad? O persignarnos, ¿verdad? Nos daba vergüenza, ¿verdad? Hoy no, ¿verdad? Usted vea que está sufriendo, pues ora por él, ¿verdad? No le importa quién esté ahí, ¿verdad? Nada más que le pide permiso si quiere que oremos por él, ¿verdad? Porque hay que pedirle permiso, ¿verdad? Si quiere que oremos por él. Y ya esa pena ya no la tenemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios, porque nosotros tenemos que ser, ¿verdad? Que tenemos que ser distintos a lo que éramos antes, ¿verdad? Y de dónde nos sacó, ¿verdad? Y creyendo en Él, ¿verdad? Seremos siempre bendecidos, ¿verdad? Y salvados, ¿verdad? Si usted y yo creemos en Él, vamos a ser bendecidos, ¿verdad? En todos los aspectos, ¿verdad? Y nos va a salvar de cualquier situación que pudiéramos estar pasando, como una enfermedad, por ejemplo, falta de trabajo, ¿verdad? No solo a nosotros, sino también a nuestra familia, ¿verdad? Imagínate que hasta nuestra familia alcanza, ¿verdad? A ser bendecida por Él, ¿verdad? Leo para ustedes Santiago capítulo 1, versículo 17. Todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba, que creó los astros del cielo. Dios es siempre el mismo. En Él no hay variación ni oscurecimiento, palabra de Dios, ¿verdad? Te alabamos, Señor. Él nunca varía. A Él lo ama, a usted y a mí, Dios nos ama desde que, antes de que naciéramos. Él ya nos había escogido, ya nos amaba. Él no cambia hasta el día de ahora. Pero usted puede decir, pues, ¿cómo es que Dios me ama y me pasa tantas cosas, ¿verdad? Pero había que preguntarse, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Estoy haciendo aquello que le agrada a Dios? Esa pregunta no nos la hacemos, ¿verdad? Y no es que Dios no nos quiera bendecir a usted y a mí, ¿verdad? Que para que nosotros nos sacamos, ¿verdad? De redil de Él. No, que hoy no voy a ir a la clase porque va a empezar el mundial, ¿verdad? ¿Y cómo voy a perder yo un partido, ¿verdad? No, ¿verdad? Y no es que esté malo que usted vea un partido, pero lo primero es lo primero, ¿verdad? Escuchar la palabra de Dios y aprender de ella misma es lo primero. Y eso le agrada a Dios. Esas cosas son las que le agradan a Dios. No es que Dios esté en contra del deporte, ¿verdad? No, ¿verdad? Él quiere que le dé su lugar, ¿verdad? Que a él le corresponde. Porque de esa manera es como él puede bendecirlo a usted y a su familia. Es la única forma. Entonces, en Hebreos, ¿verdad? De Hebreos, capítulo 6 versículo 18 dice la palabra de Dios, ¿verdad? De estas dos cosas
que no pueden cambiarse y en las que Dios no puede mentir, recibimos un firme consuelo, ¿verdad? Lo que hemos buscado, la protección de Dios, ¿verdad? Y hemos confiado en la esperanza que Él nos ha dado, palabra de Dios, ¿verdad? Mire qué bonito, ¿eh? Dios no miente, mis hermanos. Jamás. No conoce eso. El padre de la mentira, pues, es el enemigo, ¿verdad? Satanás, ¿verdad? De Dios recibimos un firme consuelo, ¿verdad? Como les decía, cuando se nos muere un pariente, un hermano, un hijo, es verdad, las palabras de sentido pésame, pues, nos ayudan por lo menos a pensar que hay alguien allá porque nos desea que estemos bien, ¿verdad? Pero el consuelo perfecto que necesitamos ante cualquier dificultad es el consuelo de Dios, ¿verdad? Y eso lo podemos encontrar en la palabra de Él, ¿verdad? Todos los días, ¿verdad? Usted tiene un problema, ahí está la solución, ¿verdad? Cualquier cualquier problema que usted tenga, por muy sofisticado que usted crea que es, Dios ya lo sabe cómo resolverlo. Dios, mis hermanos, no es voluble, ¿verdad? No cambia sus decisiones. Es un Dios que mantiene mantiene firme sus promesas, ¿verdad? Nos prometió la libertad, ¿verdad? Y nos la dio, ¿verdad? Por medio de su Hijo, ¿verdad? Esa libertad eterna. No es como el hombre, ¿verdad? Porque el hombre en su naturaleza débil busca lo que mejor le conviene, ¿verdad? Cambia sus decisiones y por eso se desvía del camino, ¿verdad? Esa decisión que usted quiere tomar el día de ahora, mi estimado hermano y estimada hermana, póngaselo a los pies de Cristo, que Él le va a dar la mejor decisión que usted va a poner en práctica. Posiblemente le diga que no, esa decisión no le puede decir, ¿verdad? ¿Y cómo es que Dios nos dice no, ¿verdad? Cuando ese proyecto que usted tiene nos cierra puertas, ¿verdad? Y nada nos sale bien, ¿verdad? Dios nos está hablando ahí, ¿verdad? Que nos niegan un préstamo, que nos niegan un montón de cosas, ¿verdad? Porque el camino de Dios pues no es el mismo camino del mundo, ¿verdad? Y fíjense que en Hebreos capítulo 11 versículo 33 dice la palabra de Dios, ¿verdad? Por la fe conquistaron países, impartieron justicia, recibieron lo que Dios había prometido y cerraron la boca de los leones, palabra de Dios, ¿verdad? Usted y yo, mi querido hermano, siempre debemos tener fe, ¿verdad? Y hay que alimentar esa fe, ¿verdad? Fíjense que hace como unos 3, 4 años a mí me dio una epilepsia, rara esa epilepsia, que y me dio dormido, lo peor, ¿verdad? Una epilepsia. Y mi esposa creía que yo ya había muerto, ¿sí? Eh, eh, pero como Dios pues Él sabe que yo sigo sus instrucciones, ¿verdad? Me tuvo como 2, 3 minutos ahí que no despertaba, pero mis signos vitales estaban bien, ¿verdad? Y de repente pues desperté, ¿verdad? Y vi un montón de personas a mi alrededor, ¿verdad? Yo le decía a mi esposa que qué pasaba aquí, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? O sea, yo no me acordaba. No, me dijo que te dio tal cosa, ¿no? Ah, de verdad, me fui a ver al espejo así, ¿verdad? Me había mordido la lengua, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, me llevaron al hospital, ¿verdad? Y llorando, ¿verdad? Cuando me dijo eso, mi esposa, yo sí llorando, ella también, ¿verdad? Mi pastor igual, ¿verdad? Porque inmediatamente lo subo a mi pastor, ¿verdad? Seguimos orando, ¿verdad? Y pidiéndole a Dios porque no haya habido un daño cerebral, ¿verdad? Y orando. Y me hicieron el TAC, ¿verdad?
taco y un montón de alambre que le ponen a uno aquí, ¿verdad? Vieron las placas, hay una resonancia magnética, quiero decir, y vieron ahí, y para la gloria de Dios no había ningún daño cerebral, ¿verdad? Pero ninguno. Entonces yo le decía al especialista, ¿y usted qué pasó aquí, verdad? La respuesta que él me daba que a cualquier persona que esté sano, en cualquier momento le puede dar una epilepsia. O sea, de 1001, man. Y ese uno fuiste tú ahora, man. Usted me da un tratamiento que por 5 años tengo que estarme tomando medicamentos, ¿verdad? Pero yo todos los años le pido al Señor, ¿verdad? Porque por fe, que eso no vuelva a pasar. Y hasta la fecha, pues, aquí estoy, ¿verdad? No me ha dado nada de esas cosas, ¿verdad? Pero no es porque yo sea fuerte, o sea, no es porque Dios quiere tenerme aquí donde estoy con ustedes ahorita, ¿no? Parece que me ha dado otra oportunidad. Y te tenga fe. He tenido fe siempre de que eso ya no va a volver a suceder. Y hasta la fecha, pues Dios me lo ha concedido, ¿no? Me lo ha concedido. ¿Por qué hubiera pasado si yo no estoy en los caminos de Dios, ¿no? Ya hubiera vuelto otra vez a la epilepsia, ¿no? Pero para la gloria de Dios, pues aquí todavía el Señor me tiene aquí con ustedes. Dice que la profecía de nuestro Salvador, ¿verdad? Leo para ustedes Números 24, capítulo 24, versículo 17. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Veo algo en el futuro, diviso algo más allá, diviso algo allá muy lejos. Es una estrella que sale de Jacob, un rey que se levanta en Israel. Lo aplastará, le aplastará la cabeza a Moab, aplastará a todos los descendientes de Sat. Palabra de Dios, te la vamos, Señor, güey. Fíjense que este es uno de los textos bonitos, ¿verdad? Maravillosos, hermosos, ¿verdad? Importante del Antiguo Testamento, ya que es una profecía mesiánica, ¿verdad? Que anuncia directamente la llegada de Jesucristo. Para la Iglesia Católica, nuestra amada Iglesia Católica, esta profecía se cumple plenamente, pues, de todas las Navidades, ¿verdad? Y la Epifanía, ¿verdad? Las enseñanzas, pues, teológica y práctica para la vida de un católico como usted y yo, ¿verdad? Son las siguientes, ¿verdad? Lo que le acabo de leer, pues Jesucristo, pues es la estrella, ¿verdad? Que guía nuestras vidas, ¿sí o no? Él es la estrella que guía nuestras vidas, ¿verdad? De repente usted ve el cielo y ve un montón de estrellas, ¿verdad? Ese es Jesucristo, ¿verdad? La tradición católica, mis queridos hermanos, identifica la estrella que avanza, ¿verdad? Desde Jacob con Cristo, ¿verdad? Quien es la luz del mundo, ¿eh? Que es la luz del mundo. De hecho, esta profecía es el trasfondo bíblico de la estrella, ¿verdad? Que los Reyes Magos y el Evangelio de Mateo te recuerdan, ¿verdad? Es decir, que en momentos de oscuridad, ¿verdad? De duda, dolor o confusión familiar, ¿verdad? No busquemos respuestas en falsas luces, ¿no? Como en el horóscopo, ¿verdad? ¿Quiénes todavía leen el horóscopo aquí? Nadie, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Las ideologías del mundo, ¿verdad? Yo era uno que leía antes de convertido el horóscopo, quiero ver qué me va a pasar este día, o qué me va a pasar mañana, ¿verdad? Pero para la gloria de Dios, pues esas cosas ya no existen para mí, ¿verdad? Usted y yo, mi estimado hermano y hermana, tiene que clamar a Jesús y tenemos que buscar en el sagrario, ¿verdad? Buscarlo ahí, ¿verdad? Ya sea, pon tu vida bajo su guía, ¿verdad? Todo lo que nosotros queremos emprender, pongamos bajo la guía de Él, ¿verdad? Pongámoslo a los pies de Cristo, ¿verdad? Permitiendo que su palabra sea la estrella que nos va a alumbrar, ¿verdad?
que dirija cada una de las decisiones, ¿verdad? Diarias, ¿verdad? Que usted y yo tomamos, ¿verdad? Por muy pequeña que sea Él que nos dirija, que nos guíe, ¿verdad? Había que reconocer, pues, y someterse al cetro del Cristo Rey, ¿verdad? El cetro, pues, es el símbolo de la realeza, ¿verdad? Jesús no es solo un maestro de moral o de personas históricas, ¿verdad? Él es el rey, ¿verdad? Y el rey del universo, ¿verdad? Pero su reinado no es de opresión, ¿verdad? Sino de amor, ¿verdad? De justicia y de verdad, ¿verdad? Así que, mis queridos hermanos, había que revisar quién gobierna, ¿no? Tu vida, ¿verdad? Y la mía, ¿verdad? Le queda esa tarea, ¿verdad? Revise usted que quién está gobernando su vida. Hay que poner en práctica esto que el Señor nos está enseñando el día de ahora. Significa destronar el propio ego, el orgullo, el deseo de controlar a los demás, ¿verdad? Para que permitir que Cristo pues, sea el verdadero rey en tu corazón y en el mío, ¿verdad? Y en tu hogar, ¿verdad? En tu trabajo. Tenemos que vivir en una actitud de esperanza activa, ¿verdad? Lo veo, pero no ahora, ¿verdad? Dice que Balaán ve la salvación a lo lejos, ¿verdad? En el futuro, ¿verdad? Los patriarcas y profetas vivieron de la esperanza de una promesa, ¿verdad? Que tardaría siglos en llegar, ¿verdad? Nosotros como católicos debemos de aprender y a confiar en los tiempos de Dios, ¿verdad? No en los tiempos del mundo, ¿verdad? Si usted o yo estamos orando, ¿verdad? Por una situación difícil, o ya sea por una conversión de un hijo, la sanación de una enfermedad, de una crisis económica, la respuesta pues no llega inmediatamente, ¿verdad? No hay que caer en la desesperación, ¿verdad? Había que practicar la paciencia, que es un fruto del Espíritu Santo, porque eso nos va a llevar a la salvación, ¿verdad? Que el pueblo de Israel brilla para que todo el mundo se vea, ¿verdad? Y así evitemos el elitismo espiritual, ¿verdad? O juzgar a quienes están alejados de la iglesia, ¿verdad? Leamos en San Mateo 2 del 1 al 12, ¿verdad? Y con eso vamos a ir finalizando, ¿verdad? Dice que Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo que entonces a Jerusalén unos sabios del oriente que se dedicaban al estudio de la estrella y le preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir una estrella y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes se inquietó mucho al oír esto y lo mismo le pasó a todos los habitantes de Jerusalén. ¿Ve? Mandó al rey a llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley y les preguntó, ¿verdad?, dónde había de nacer el Mesías. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque ahí así lo escribió el profeta. En cuanto a ti, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las principales ciudades de esta tierra, porque de ti saldrá un gobernante que guiará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios, ¿ve? Y se informó por ellos del tiempo exacto que había que aparecer la estrella. Luego los mandó a Belén y les dijo, vayan allá y averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje. Con estas indicaciones del rey, los sabios se fueron, ¿verdad? Y la estrella que habían visto salir se había adelantado a ellos, ¿verdad? Se había adelantado a ellos, ¿verdad? Después, pues, advirtieron en sueños, ¿verdad?, de que no debía volver a donde estaba Herodes, ¿verdad? Regresaron a su tierra por otro camino. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Entonces, los padres de la iglesia, pues,
interpretaron esta profecía de Balaam sobre la estrella que sale de Jacob, ¿verdad? Como la estrella que vieron, ¿verdad? Y siguieron los magos, ¿verdad? Eh, y por último, pues en Salmo 32:7 dice, tú eres mi refugio, me proteges del peligro, me rodean de gritos y de liberación, palabra de Dios, ¿verdad? Mis queridos hermanos, pues solamente lo que permanece unido a Él podrá salvarse, ¿verdad? Porque ni las cosas que se creen importantes o que creamos que hemos construido refugio firme o construido en lo más alto, si no está sobre la roca firme, que es Cristo Jesús, no se mantendrá firme. Mis queridos hermanos, el día de ahora, pues Dios nos ha enseñado que la voluntad de Él es siempre, ¿verdad? La de bendecir a su pueblo, la de bendecirlo a usted y a mí, ¿verdad? Dios pues, también nos promete una tierra fértil, ¿verdad? Con agua en abundancia y fuerza ante el enemigo, ¿verdad? También nos enseña que debemos de evitar el elitismo espiritual, ¿verdad? O de juzgar a quienes están alejados de la iglesia, ¿verdad? Esos son como los tres puntos principales que Dios pues, nos ha querido enseñar el día de ahora. Vamos a orar, mis hermanos, para ir terminando. Señor Jesús, te damos gracias por esta enseñanza que nos diste el día de ahora. Gracias, Señor. Vamos a ponerla en práctica, mi Señor. Vamos a seguir confiando en ti y a tener fe en ti, mi Señor. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que se han conectado, Señor, una unción especial. Les dé sanidad, que les dé fe, que les dé fortaleza, que les dé paciencia. Te pido por cada uno de ellos y su familia, mi Señor. Gracias por esta cena espiritual que el día de ahora nos diste, mi Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor Jesús. Amén. Buenas noches, mis hermanos.